Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente les está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, exhortativa y también de restauración. Muchísimas bendiciones para todos nuestros queridos hermanos, que normalmente los días jueves, si es que no hay ningún inconveniente, nos estamos encontrando por medio de esta herramienta del internet. Sea el Shalom entonces para todos nuestros hermanos, para mi querida esposa Cristina María, que el Señor le bendiga muy ricamente, siempre obviamente al lado mío, acompañándome en el ministerio, en el servicio que estamos haciendo al Señor juntos. Ya van a ser casi 20 años dentro de poco. Muy agradecido al Señor por mi amada esposa, la ayuda idónea. Y entonces saludamos brevemente a todos nuestros queridos hermanos. Hoy tenemos un tema, como ustedes pueden ver en pantalla, un tema muy exhortativo, un tema muy fuerte, pero para bendición de nuestras almas, por supuesto. Saludamos también en Buenos Aires a nuestra hermana María Fernández y a toda su querida familia, a nuestro hermano Luis, a cada uno de sus hijos. También sea el Shalom, la paz del Señor. Antes de ir a la oración y por supuesto a la palabra del Señor, no sé si nos están sintonizando, ya lo hemos hecho nosotros desde aquí personalmente. Mandamos un consuelo muy grande a toda la familia Rabi en Buenos Aires, que ha perdido nuestra hermana Luisa a su esposo, y obviamente sus hijos han perdido al padre, y es una familia muy amada. Para mí es un día un poco con emociones mezcladas. Por un lado hay una cierta tristeza de perder a un ser tan querido, a una persona que me encaminó obviamente en el camino del Señor, y por otro lado obviamente el gozo de saber que está en la presencia del Señor. Realmente en estos 12 días he perdido acá en la tierra, en el cielo obviamente los he ganado, y nos volveremos a ver cuando el Señor lo permita. También a un gran hermano. Recientemente perdí un gran hermano, un gran amigo, pero bueno, esto es lo que nos dice la palabra del Señor, que va a acontecer. Tenemos obviamente que partir a la presencia del Señor tarde o temprano. Estaba meditando si iba a salir y realmente siento fuerte del Señor seguir adelante. Nosotros acá en la tierra obviamente necesitamos seguir escuchando la palabra del Señor, y necesitamos cumplir fielmente con el propósito del Señor, y con esta esperanza, ¿verdad?, de que un día nos vamos a volver a reencontrar en el reino eterno de nuestro amado Señor y Salvador Yeshua. Todos los hermanos y hermanas que hemos creído en el Señor, que nos hemos arrepentido, que hemos perseverado en el camino del Señor. Entonces, mi hermano, que el Eterno bendiga a todos nuestros hermanos. Saludos a la hermana Emilia Rolón y a toda su familia. Saludamos a la hermana Graciela Martínez, muchas bendiciones, y vamos a estar orando entonces. Acá pido oración por Gustavo Flores, que entró en terapia intensiva por el tema del COVID en Buenos Aires. Sigamos orando entonces para que el Señor libre de todo mal a su pueblo. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre de la gloria, te alabamos, tu nombre sea glorificado por siempre y para siempre, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua nos humillamos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote perdón por nuestras transgresiones. Perdona, Señor, nuestras impiedades. Estamos en un tiempo, queridos hermanos y hermanas, muy importante. Ya aconteció el Yom Teruah, nos dirigimos al Yom Kippur, el Día del Perdón. Es una semana muy importante en el calendario bíblico, en el calendario espiritual, y que nosotros la podamos aprovechar correctamente para poder limpiarnos, para poder ser libertados de toda cautividad, para romper todo lazo del cazador, como tú nos vienes hablando en el último tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, Señor, aplica tu sangre preciosa a nuestras vidas, en nuestros hogares. Perdona, Señor, esas transgresiones que aún hemos cometido, Señor, con insolencia, con soberbia. Hemos quebrantado tu ley, Señor, hemos quebrantado tus mandamientos, Señor. Por favor, te suplicamos que nos perdones, Señor.
Que tengas misericordia, Señor, como hoy estaremos viendo que la tuviste de David, más allá de sus tremendos y terribles errores con los cuales incitó la violencia en la gente que también le rodeaba. Señor, no nos queda otro camino conforme a tu bendita Torá, Señor. No hay otro camino para ser libre y para poder libertar a otros. No hay otro camino para poder sanar nuestra tierra que reconocer nuestros pecados, que reconocer nuestra maldad, en el nombre poderoso de Yeshua, porque el mismo rey David escribió en el Salmo 51, verso 17, ese salmo que escribió luego de su transgresión de adulterio, aún de asesinato, el adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías Eteo, uno de sus amigos, uno de los valientes. Y ahí escribió en el Salmo 51, 17, que el Señor no rechazará nunca un corazón contrito y humillado en tu presencia, Señor. Que podamos perdonar, Señor, que nos puedan perdonar, Señor, en lo que proclama tu palabra, Señor, porque se acerca el día de tu venida, se acerca el día del juicio, se acerca el día del tribunal, Señor, tanto para los creyentes como para aquellos que te dieron la espalda también, Señor. Nadie escapará, todos tendremos que comparecer delante del Eterno, delante del Creador, delante de nuestro Señor Yeshua, el Mesías prometido a Israel. Señor, encomendamos este momento en tus manos, bajo la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento, danos temor de ti a la hora de escuchar tu palabra, Señor. Y decimos todos juntos, amén y amén. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente. Sea el shalom, la paz del Señor. Y aquí estamos, vuelvo a comentar, a pesar de ciertos momentos difíciles que a veces atravesamos, como estaba diciendo, con dos personas muy queridas que han partido a la presencia del Señor, pero nosotros acá en la tierra tenemos que seguir perseverando y tenemos que, como dice la Escritura, retener la corona de vida eterna que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Bien, hermano, esto tiene algo que ver con lo que ya veníamos hablando. Simplemente que por orden del Señor, siento de parte del Señor bien fuerte, saltearme algunas cositas por el momento e ir de lleno a la vida de David. Hemos titulado, ¿no? Realmente me costó mucho pensar en el título, David, un hombre carnal al cual no fue sencillo perdonar. Para los que no conocemos o no profundizamos la palabra del Señor, muchas veces pensamos que David fue un hombre prácticamente impecable y la verdad que no, fue un hombre con muchísimos errores, fue un hombre bastante carnal, como así también obviamente llegó a manifestar virtudes muy importantes también del Señor, sobre todo, como bien sabemos, tenía la capacidad de humillarse como pocos lo hacen hoy en día delante de la presencia del Señor. No voy a poder introducirme en todos los pecados de David, por lo menos hoy. Voy a empezar por donde el Señor me esté guiando en esta preciosa noche. Obviamente el pecado más conocido de David es el tema famoso del adulterio, que hoy particularmente no voy a estar profundizando, tal vez la clase siguiente. Hoy voy a estar hablando más del tema del censo, que trajo una gran tragedia sobre la nación de Israel, pero haciendo un pequeño pantallazo del tema de su adulterio, que lo vamos a ir profundizando. Yo les voy a estar dando los textos para que ustedes lo puedan obviamente chequear. David pecó nada más y nada menos con la nieta de su consejero personal. Cuando hacemos un estudio profundo de las Escrituras, ¿quién era Betsabé? ¿Por qué estaba al lado del palacio del rey? No fue casualidad. Sabemos por la historia, mi querido hermano, que los que tenían el privilegio de vivir cerca del palacio del rey eran los hombres honorables, eran los hombres, lo que la Escritura nos dice a nosotros, en la Reina Valera mismo podemos ver los títulos, los valientes de David. Entonces, ¿quién era el esposo de Betsabé? Urías Eteo, que si usted lo busca estaba en la lista, obviamente, de los valientes de David. ¿Cuándo surgen los valientes de David? Bueno, los valientes de David van surgiendo poco a poco, inclusive antes de que él fuera rey de Israel, ya cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, perseguía a David
para matarlo porque le tenía celos y porque sabía que él iba a ser el sucesor. En la cueva de Adulam, ahí comienzan a generarse, a gestarse los valientes de David, que eran amigos, ¿verdad?, que tenían una relación, que venían viendo la gloria del Señor. Entonces Betsabé estaba casada con un amigo personal de David. Quiero dar todos estos detalles para que entendamos la profundidad, obviamente, del pecado de David y las consecuencias que vinieron sobre su vida, sobre su hogar, sobre la tierra de Israel, sobre su reinado. El padre de Betsabé es Eliam, que era otro valiente de David. O sea que David, mi hermano, se metió en un embrollo, pero grande. Grande. Traslade eso hoy en día, no sé si usted lo ha vivido. Espero que pueda tener una mejor vida en ese sentido que David. Que horroroso es traicionar a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu compañero, etcétera, etcétera. ¿Quién era el abuelo de Betsabé? Era nada más y nada menos que el consejero personal de David, Aitofel. Y todo esto, vuelvo a insistir, que lo vamos a ver seguramente más en la clase que viene. Entonces, hermano, hay una gran tragedia, manda a matar, a ponerlo al frente de batalla. David le ordena al general Joab ponerlo al frente de batalla. O sea que hubo un pecado de adulterio que era pecado de muerte, conforme a la Torá, conforme a la ley. Hubo un pecado de asesinato, conforme a la Torá. Y conforme a la Torá también, si había una verdadera humillación delante del Señor, también el Señor podía perdonar la pena de muerte. Eso lo vemos en varias oportunidades, aún en el Antiguo Testamento o en la Torá. Y sabemos la historia que el Señor le manda al profeta Natán y David se arrepiente, pero obviamente hay consecuencias. El profeta le dice también que la maldad se va a levantar dentro de su casa. Y ahí vemos que uno de los hijos de David, Amnón, viola a su hermana, a una hija de David, Tamar. Por esta causa Absalón mata a Amnón. Absalón termina rebelándose contra su padre. La historia es larga, ¿no? Hay que leer 1 de Samuel y 2 de Samuel bastante. Después de la muerte de David, Adonías se rebela contra su hermano Salomón, no acepta que él sea el rey de Israel, también termina muriendo. 3 hijos de David murieron de una manera terrible por la espada. Obviamente el cuarto hijo, que estaba en el vientre, que había nacido, ¿verdad?, de Betsabé, muere a la semana. David tiene que escapar un tiempo de Absalón. David era un hombre carnal, también era un hombre espiritual, tuvo momentos espirituales. Ahí tenemos salmos tremendos. Yo creo que por sobre todo David, y permítame toda esta introducción, David por sobre todo yo creo que era un valiente, era un gran guerrero. No creo que haya sido un buen padre. Cuando enseño acerca de los padres, no fue un gran padre, tal vez al final de sus días. No fue un buen padre, al igual que Salomón, obviamente, caminando en la inmoralidad, teniendo varias mujeres. Entonces mi hermano no fue un gran ejemplo para sus hijos. Sí podemos decir que era una persona muy valiente, una persona que realmente tenía ese don, ¿verdad?, para pelear las batallas del Señor. Un gran adorador también. No estoy diciendo con esto que no amaba al Señor, pero creo que se hubiera evitado muchísimos, como decimos nosotros, de una forma sencilla, muchísimos dolores de cabeza, si hubiera realmente doblegado su carne y se hubiera decidido más a menudo a someterse a la autoridad del Señor. Dejamos eso para otro momento, ¿verdad? Vamos a 1 Crónicas 21, verso 1. David cometió otro gran error, una gran falla, de hacer un censo que Dios nunca se lo pidió. Un censo que fue incitado por Satanás, dice la Escritura. Vamos a tener que leer bastante, pido su paciencia, su atención. 1 Crónicas capítulo 21, verso 1. Y vamos a develar el misterio, porque muchos dicen, bueno, por hacer un censo, tanto lío, murieron 70.000 personas. Y obviamente con lo que recién estaba comentando acerca del pecado de David con Betsabé, murieron muchas personas. Y hubo mucha gente que le tuvo rencor, odio, ¿verdad? Uno de los que le tuvo un gran odio fue el abuelo de Betsabé, que se unió a Absalón para conspirar contra David años más adelante y no lo consiguió, y él se terminó suicidando porque en vez de decidir perdonar a David, siempre él guardó ese odio y ese rencor. Eso es algo que también vamos a estudiar.
¿Cómo manejamos ante el Yom Kippur estas situaciones de la persona que me hirió o a la persona que yo herí? Y obviamente, hermano, déjenme aclarar algo ya de entrada, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros vamos mejorando en el camino del Señor, de eso no hay la menor duda, si no uno no estaría en el camino del Señor, pero no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Hay pecados mayores, hay pecados menores, lo importante siempre es estar humillado delante del Señor y reconocer nuestra maldad. El profeta Jeremías en un momento, en el libro de Jeremías, que es tan extenso, en un momento el profeta dice de parte del Señor en aquellos días, le dice a Israel, tan solamente reconoce tu maldad. Y esto, mi hermano, a veces se convierte en algo tan difícil para las personas, porque hay tanta soberbia, tanta arrogancia, nos creemos, no sé, un Dios en la tierra, donde creemos que no hemos herido a nadie. Déjeme decirle de entrada que eso es una gran mentira. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Somos pecadores. Todos necesitamos de la redención a través del sacrificio de Yeshua. Es evidente que a través de recibir al Señor y de recibir su palabra, nuestros caminos tienen que ir mejorando. Pero aún si llegáramos a resbalar, abogado tenemos un Señor y un Salvador que nos va a perdonar si nosotros hacemos fruto digno de arrepentimiento, porque como vengo diciendo en el Salmo 51 escrito por el rey David, el Señor no rechazará jamás un corazón contrito y humillado, pero sí va a rechazar a los soberbios. Sea que usted no quiera reconocer su maldad, o sea que alguien que se equivocó con usted el día de mañana le pida perdón y usted no lo quiera perdonar, entonces esa persona va a ser condenada. Así dice el Padre Nuestro, ¿no? En Mateo capítulo 6, después lo vamos a leer, que si nosotros perdonamos, nuestro Padre nos perdonará. Que si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos han ofendido, entonces nuestro Padre Celestial no nos perdonará a nosotros. Hay una cláusula, está escrito por el Señor. De alguna manera el Señor nos está obligando en el buen sentido a que nosotros arreglemos las cuentas. Por eso dice el profeta Isaías, venid y estemos a cuenta con Dios, con el pastor, con el hermano, con la hermana, con el padre, con la madre, con los hijos, con quien sea, con el vecino, etcétera, etcétera. Primera Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjese que cuando el enemigo quiere destruir a una nación, va directamente a la cabeza. Por eso, mi hermano, habla a los padres, a las madres, a los referentes dentro de las congregaciones. Lo importante es que nosotros estemos atentos a la estrategia de Satanás. Acá vino de una manera muy sutil. Obviamente en el tiempo de Moisés se había hecho un censo, pero ese censo lo había ordenado el Señor. Y ese censo había que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vamos a ver en algún instante más cómo David se equivocó grandemente con este censo. Número uno, lo que uno puede ver en la superficie de esta escritura es que en primer lugar el Señor no le habló. El Señor no le dijo que hiciera ningún tipo de censo en aquellos días. Es Satanás el que le está incitando, el que le está poniendo esos pensamientos, ¿verdad? Y lo está impulsando a la soberbia, tal vez como se puede leer en la superficie del capítulo, tal vez David le había picado un poquito el bichito de la soberbia, ¿no? ¿Cuántos soldados tenemos de esta tribu, de aquella tribu? Cuando en definitiva él mismo sabía. Desde joven él sabía que el que daba la victoria, obviamente, es el Dios de Israel. Cómo venció a Goliat. Cómo venció las batallas cuando él era un guerrero al lado del rey Saúl. Siempre lo hizo, obviamente, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Dios de Israel. Y así comenzó su reinado, pero parece que en esta época, obviamente, la soberbia se había subido a su corazón y a su mente. Verso 2, y dijo David a Joab, Primera de Crónicas 21, verso 2, y a los príncipes del pueblo, id, haced censo en Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. La orden del rey era muy apremiante, y se lo dijo a Joab. Joab era general del ejército. Sabemos que Joab era un hombre que a veces era espiritual y a veces era carnal. Recuerde que Joab terminó matando a Absalón de mala manera, a pesar de que el rey David había dicho que no lo mataran, y él terminó muy mal. Cuando Salomón comenzó su reinado, Joab obviamente trata de conspirar contra Salomón y termina muriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este tiempo era el general del ejército al lado del rey David. Y fíjese que acá él tiene, aunque más no sea, una luz espiritual, porque
Israel conocía la palabra del Señor, porque los sacerdotes enseñaban la Torá, obviamente, en aquellos días. Y dice el verso 3, dijo Joab, añada el Señor a su pueblo 100 veces más, el rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado de Israel? ¿Cómo sabía Joab que este censo era un pecado? Obviamente porque él tenía información de la Torá. Él tenía información de los mandamientos del Señor, que dentro de un rato se lo voy a estar citando. O sea, Joab, que no es un sacerdote, es un guerrero, es un hombre que a veces tiene momentos de espiritualidad y grandes momentos de carnalidad, le está diciendo en este momento al rey David que había perdido su espiritualidad. Esta situación, David, te va a llevar a una situación de pecado delante del Todopoderoso. Sigamos leyendo, verso 4, mas la orden del rey pudo más. Vio cuando uno es una cabeza, un líder, un príncipe, un rey, soberbio, rebelde. Ya estamos en la obstinación de nuestro corazón. Y entonces dice la Escritura, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Verso 5, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Versículo 6 nos aclara, entre estos no fueron contados los levitas, y ahí vamos a ver, porque ahí está develado el misterio. O sea, David quería que se contara todo el pueblo, pero Joab en su marcha, recorriendo todo Israel para agradar al rey David, agradarle a él, no al Señor, porque era una orden de la carne incitada por Satanás, no cuenta a la tribu de Leví, porque vamos a ver que la tribu de Leví en realidad no tenía que ser nunca contada para el ejército, y tampoco contó a los hijos de Benjamín. O sea, en el apuro ya también a los hijos de Benjamín no los contó, porque la orden del rey era abominable a Joab. Eso es lo que declara la palabra. La orden del rey, en este caso, era una orden abominable delante del Señor. Y el versículo 7 dice inmediatamente, 1 Crónicas 21:7, asimismo esto desagradó a Dios y comenzó a herir a Israel, o lo iba a herir a Israel con una plaga. Mantenga abierta la escritura en 1 Crónicas 21:7 y venga un ratito conmigo a Números capítulo 1 verso 47 en adelante. Números capítulo 1 verso 47 al 51, que acá vamos a entender mejor por qué la ira del Señor se levanta contra el campamento de Israel, y dentro de un rato vamos a volver a Crónicas para ver que murieron aproximadamente 70.000 personas. Mientras busca Números 1:47, yo quisiera llevarlo a esta reflexión. Si su hijo o alguien querido muriera por culpa del rey David, ¿cuál hubiera sido su reacción? O tal vez ya tenemos entre la audiencia a alguien que ha pasado momentos difíciles. Si por culpa de tu padre, si por culpa de tu madre, si por culpa de un hermano, de alguien que quebrantó un mandamiento muy importante para el Señor, viniera la ira de Dios, ¿cómo reaccionarías ante esa persona cuando te lo encuentres en la calle, en el templo, en este caso en Jerusalén? Por eso hemos puesto como título David, un hombre carnal al cual no fue sencillo perdonar. Pero había que perdonarlo, porque eso es lo que manda la palabra del Señor, porque eso es lo que nos ordena el Eterno, que perdonemos para que seamos perdonados. Pero obviamente que no es sencillo. Obviamente que tenemos que clamar mucho al Señor. Obviamente que tenemos que ser totalmente llenos del Espíritu del Señor. Y antes de leer número 1:47, permítame, y sobre todo los que tenemos más tiempo en el camino del Señor, seguramente ustedes se recordarán de este gran evangelista que extrañamos porque ya partió a la presencia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan del gran evangelista Gigi Ávila, el puertorriqueño? Un gran siervo del Señor, más allá de algún detalle, un gran siervo del Señor. El Señor lo usó grandemente para ganar muchas almas. Hay en las redes sociales, ha quedado grabado en su testimonio, creo que él tenía 2 o 3 hijas, y una de las hijas se casó con una persona aún dentro del Evangelio que era un poco tibia, era una persona con un corazón de doble ánimo. En un momento la hija le dice a Gigi Ávila, bueno, me voy a vivir cerca de ahí, ¿verdad? De Puerto Rico se fueron al sur de los Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad.
Y obviamente Gigi Ávila comparte en su testimonio, bueno, congréguense, sigan buscando al Señor, no se enfríen. Todos nos acordamos cómo es nuestro querido hermano Gigi Ávila, lleno del fuego del Señor. Resulta que pasó el tiempo y se fueron enfriando, comenzaron los problemas matrimoniales. Y entonces en un determinado momento entra una llamada al hogar, obviamente, de Gigi Ávila, diciendo que su yerno había apuñalado de varias puñaladas a su hijo y la había matado. Usted puede buscar el testimonio, no voy a dar todos los detalles. Fue tomado por el enemigo. Una persona que conocía la palabra, una persona que se congregaba, una persona que inclusive había servido en el ministerio juntamente con Gigi Ávila. Imagínese recibir una noticia de este tipo. ¿Qué fue lo que hizo mi hermano urgentemente Gigi Ávila? Entró en oración y ayuno. Prácticamente ni pudo hacer un gran duelo por su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que el enemigo le estaba buscando a él. ¿Y de qué manera, amigo hermano, estas situaciones pueden golpear también a nosotros? Porque el enemigo quiere llenarnos de odio, de rencor. No solamente que con esta situación el enemigo quería llevárselo a David, cosa que no pudo, porque David siempre arregló sus cuentas delante del Señor. Sino que con nuestros errores o con los errores de David, muchas veces el enemigo está queriendo llevarse a la gente que nos rodea también. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que obviamente no podemos ser 100% perfectos, vamos camino. Pero a medida que vamos aprendiendo la palabra del Señor, deberíamos tener mucho cuidado con nuestra conducta, con nuestro hablar, porque a veces herimos y no sabemos cómo pueda llegar a reaccionar la otra persona si realmente no la estamos atando al odio, al rencor. No sabemos si esa persona nos llegará a perdonar. Debería hacerlo. Pero sabemos que el enemigo es muy astuto. ¿Cómo termina la historia de Gigi Ávila? Él fue a la cárcel y perdonó a su yerno. Obviamente que esta persona fue condenada, recibió sus años de condena, pero Gigi Ávila libertó su alma. Él no era el culpable. Él no era el culpable, él estaba sirviendo al Señor, su hija se había casado, tenían sus hijos, pero se habían enfriado. Ahora, hermano, estoy poniendo una situación de las más graves que pueden acontecer en una familia. Pero hay tantas otras situaciones, hermano, que a veces nos mantienen, como veníamos hablando, encarcelados. Nos mantienen atados. No hay duda, hermano, que el Señor nos ha dado un gran remedio a través de su palabra. Y por eso tenemos que aprovechar estos días, ahora que viene Yom Kippur, de poder perdonar, de poder recibir también el perdón, porque todo esto va a traer liberación. Y lo más importante, mi hermano, es poder llegar sin lugar a dudas al reino de los cielos. Vamos a Números 1:47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Estamos hablando del tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, obviamente, este censo sí fue ordenado por el Señor. ¿Y qué dice más? Números 1:48. Porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Está muy claro. Era una ordenanza del Señor. A David no se le ocurrió mejor idea que tocar a la tribu sacerdotal. La tribu sacerdotal tenía que estar a tiempo completo. Tenía que estar enseñando la ley. Tenía que estar trabajando, obviamente, en el tabernáculo de reunión en los días de Moisés. Y en los días de David también, ¿verdad? Antes del templo. Entonces, hermano, cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, y uno de los mandamientos importantes, ¿verdad?, de pretender llevar a la tribu sacerdotal al ejército, era profanar, obviamente, la santidad del Señor. Y esto es muy importante lo que estamos diciendo, hermano, porque el Señor quiere que los siervos del Señor estén a tiempo completo. Entonces, mi hermano, tenemos que discernir quiénes son los siervos que son llamados a tiempo completo y tenemos que apoyarlos, porque esa es la voluntad del Señor. Porque si no hay tribu sacerdotal también en este tiempo, hermano, no va a haber presencia del Señor, no va a haber palabra del Señor, no va a haber revelación del Señor y todos vamos a ser perjudicados. Dice el verso 50, sino que pondrás a los levitas, ¿dónde? En la guerra, no. ¿Qué dice Números 1:50? Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio.
y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos los elementos, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. A tiempo completo, esa era la voluntad del Padre. Estamos dando estos versículos para que usted pueda entender por qué vino la ira del Eterno en los días del rey David, cuando él hizo un censo incitado por Satanás, quebrantando este mandamiento. Pero no quiero hablar solamente de este mandamiento, sino que nos estamos exponiendo cada vez que nosotros conscientemente estamos pisoteando algún mandamiento del Señor. Nos estamos exponiendo obviamente al castigo, a la disciplina o a la ira del Señor. La carta de Santiago, que yo siempre se las menciono, ¿qué nos dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Y el pecado, que es la transgresión, trae, si no es la muerte, trae consecuencias. Ya vamos a ir viendo el capítulo en Crónicas. Claro, alguno en la carne podría decir, bueno, ¿y por qué no murió David? ¿Y por qué no murió David? De hecho, David dijo, caiga el juicio sobre mi vida, pero el Señor no lo quiso hacer de esa manera. El Señor lo fue guiando al arrepentimiento, y el Señor lo perdonó, y el Señor lo dejó en pie, y esto fue una gran prueba para Israel. Y es una gran prueba muchas situaciones que nosotros vivimos, a ver si estamos dispuestos a perdonar a aquella persona que nos ha hecho un daño tan grande, como recién estaba mencionando acerca del yerno de Gigi Ávila. Y Gigi Ávila lo tuvo que perdonar. ¿Por qué? Porque si Gigi Ávila no lo perdonaba, él se iba al infierno también. Por más que tuviera ministerio, por más que predicara la palabra del Señor, porque esa es la ley del Señor, porque eso es lo que conviene, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros, aun siendo sus enemigos. Con todo lo que nosotros le hemos hecho al Señor, Él nos ha perdonado, y ese es el carácter del Señor. Y esa es la voluntad del Señor en primera instancia, obviamente, en que nosotros podamos perdonar. Sigue diciendo Números 1:51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo van a desarmar, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo van a armar, y el extraño que se acerque morirá, porque obviamente en el tabernáculo no podía entrar cualquier persona, sino solamente la tribu sacerdotal. Verso 52 también, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Ahí le está hablando a las otras tribus. Las otras tribus sí, eran llamadas a que muchos de ellos tuvieran soldados para el ejército, para pelear las batallas del Señor. Pero el verso 53 vuelve a repetir, los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, y acá viene el texto clave, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda, el encargo, el cuidado del tabernáculo del testimonio, de las cosas espirituales, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Yahweh el Eterno a Moisés. Así lo hicieron en el tiempo de Moisés, pero así no lo hizo David en su momento. Hermano, el costo fue muy alto, estamos hablando de 70.000 personas muertas. No nos da muchos detalles más la escritura, pero supongamos que hubiera sido uno por familia o dos por familia. Fue una tragedia. Es verdaderamente una tragedia. Claro que acá hay muchas proyecciones, hay muchas cosas más que podemos analizar. Por ejemplo, recién veníamos hablando de Joab. Joab le dice, no sigas adelante, David, con esto, porque te será por pecado, porque él conocía obviamente la ley del Señor. Lástima que Joab no insistió, lástima que Joab no se rebeló contra el rey. Él tenía todo el derecho de rebelarse contra el rey. Lastimosamente se amedrentó contra la vida del rey David. El pueblo de Israel fue también en parte culpable, porque se podría haber levantado contra esta ordenanza que ellos sabían bien que no venía de parte del Señor. Como hoy sucede en lo que estamos viviendo, hermano, parece que agachamos la cabeza ante los gobiernos, sabemos que están haciendo un montón de cosas raras y malignas, pero nadie se levanta, ¿verdad? Quedamos allí atados, sumergidos a una situación que no es del agrado del Señor. Por eso le dije que es un capítulo muy rico. ¿Qué estás haciendo vos en tu hogar, en tu barrio, en la congregación? ¿Por qué no te levantás contra el pecado, contra una transgresión que va a traer la ira de Dios? Somos muy cómodos, no, pobrecito, no está tan mal, bueno, un poquitito, ¿qué va a hacer? Y no solamente los mundanos hablan así.
sino que dentro de las filas del Evangelio, de las congregaciones, hay pastores, hay líderes, hay hermanos con mucho tiempo que conocemos la palabra del Señor. Hermanos, no tenemos que idolatrar a nadie. ¿Se lo podía detener a David? Yo creo que sí. ¿Cómo que no? Entonces, mi hermano, David no fue un buen padre, no fue un buen gobernante muchas veces. Entró en la inmoralidad, quebrantó la ley del Señor en varias oportunidades. Sí es verdad que cuando venía el chicotazo, la disciplina del Señor, esto es verdad porque lo declara la Escritura, él se humillaba verdaderamente delante del Señor, cosa que muchos no hacen. Siguen pecando y tienen su conciencia cauterizada. Volvamos a Primera de Crónicas 21:8 porque tenemos que completar este capítulo y entenderlo en su total complejidad, a cabalidad. En Primera de Crónicas 21:8, entonces dijo David a Dios, acá se despierta él, parece que estaba obviamente bajo esa venda mágica del diablo, como comienza relatando este capítulo. He pecado, no dice un pecadito, he pecado gravemente al hacer esto. He pecado gravemente al hacer esto. Qué bueno, hermano, que nosotros tengamos esta conciencia. No, porque algunos dicen, bueno, forniqué un poco, ¿qué va a hacer? Adulteré un poco, engañé a mi esposa. Sí, bueno, soy creyente, pero consumo un poco de droga, me alcoholizo cada tanto, me fumo 2 atados de cigarrillo. No, estamos en medio de una sociedad y en medio de un ambiente de gran apostasía donde todos se alivianan en este tiempo. Sí, murmuré un poco, bueno, vivo quejándome, ¿cuál es el problema? Soy un amargo, sí, es verdad, tengo un mal carácter. Hermano, nosotros tenemos que ver el pecado como realmente lo es. Un enemigo nuestro. El pecado nos daña. Yo sé que el Eterno tiene mucha misericordia y que si nosotros en algunas cuestiones, tal vez no tan graves como esta, nos volvemos a tiempo, podemos inclusive salvarnos aún de las consecuencias. Y acá David se salvó de una consecuencia grande e irremediable, que era la muerte, pero el Señor no lo dejó sin alguna consecuencia porque él tenía que aprender la lección. Porque el autor de Hebreos dice, ¿verdad? Así dice la Escritura, que el Padre al que ama disciplina para que nosotros seamos considerados hijos del Dios Altísimo y no bastardos. Dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. ¿Sabe lo que es tocar el sacerdocio del Señor? Y digo algo, hermano, y no solamente para defender los derechos que tengo como siervo del Señor en este momento, sino para también ayudarlos a ustedes a no entrar en una línea de iniquidad. ¿Cuántas personas nos han ofendido a nosotros diciendo, no, pero ustedes son unos vagos? Mi querido hermano, no llames jamás en la vida vago a un siervo del Señor que está dedicado para los propósitos del Señor, porque lo llamó el Señor, punto y aparte, sea que te guste o no te guste. La Escritura dice muy claramente, no toquéis a mis ungidos, a los verdaderos ungidos del Señor. Porque el Señor los necesita para esa tarea. Él es el gran arquitecto. Así como respetamos a la gente que trabaja en lo secular o está medio tiempo en las cosas del Señor, respetemos a los predicadores, a los enseñadores, a los siervos del Señor, porque los necesitamos. Porque nos necesitamos todos mutuamente dentro del cuerpo del Señor. Dice el versículo 9, y habló el Señor a Gad, el profeta Gad en aquel momento, vidente de David. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor. Qué bueno, hermano, en medio de esta situación tan trágica, viene palabra del Señor, hay una salida con ciertas consecuencias, obviamente. El Eterno le dice por medio del profeta al rey David, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo el profeta Gad a David le dijo, así ha dicho el Señor, escoge para ti 3 años de hambre. Bueno, yo creo que con 3 años de hambre iba a morir mucha más gente. La consecuencia iba a ser inclusive peor. O 3 meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Los adversarios de Israel y de David eran tantos que no iban a dejar a uno con vida. Y en tercer lugar, dice, o por 3 días que la espada del Eterno, de Yahweh, esto es la peste en la tierra,
y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderás al que me ha enviado. Qué tremendo, hermano, meterse en semejante embrollo. Y traslade esta palabra a su vida actual, a su vida cotidiana, a este momento. Porque alguno lo mira a David y dice, bueno, yo soy mejor que David, ¿estás seguro? Y me gusta ver la palabra en toda su plenitud, ¿no? Porque cuando hablamos de David, siempre vamos a los textos lindos. Bueno, era un joven de ojos celestes, rubio, hermoso, buen puesto. No sé, ¿no? Cuando entra algún David en la congregación, las doncellas, entró David. Discierna bien. Porque David tenía cosas buenas, pero tenía cosas muy malas. No solamente sabía tocar el arpa, también era una persona que tocaba a las mujeres ajenas. Era una persona que tomaba decisiones muchas veces en su soberbia, sin la guía, sin la dirección del Señor. Y se metió en un embrollo terrible. ¿En cuántos embrollos nos hemos metido nosotros por hablar de más? Por ser soberbios, por ser arrogantes, por ser discutidores, por ser contenciosos, por ser murmuradores, por hacer malos negocios, por meternos en negocios que el Señor no quería, etcétera, etcétera. La lista es muy larga, por supuesto, ¿verdad? Verso 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Obviamente, cuando uno peca de esta manera, hermano, pisoteando tan gravemente la palabra del Señor, entra en una angustia muy, muy grande. Dice, ruego yo que caiga, David la tenía clara en este sentido, que caiga yo en la mano del Señor. En otras palabras está diciendo, bueno, que venga la peste, sabiendo que el Señor va a tener misericordia, porque Él lo dice acá, verso 13, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres, obviamente perversos. Verso 14, así el Señor envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Quiero ir despacio con esto, hay que rumiar, hay que masticar. Póngase en el lugar de las familias de estas 70,000 personas que murieron, mi hermano, tan solamente porque David se descarrió, porque David fue incitado por Satanás, no resistió esa tentación, cayó en la soberbia. ¿Qué harías, querido hermano y hermana? Y ya estoy escuchando tal vez algunas voces carnales, ¿no? Algunos dirían, David a la horca, David al paredón, porque somos así, ¿verdad? Es la tendencia del ser humano de querer hacer justicia. ¿No saben lo que yo le digo? Recuerde lo que dice Gálatas 6:1, que nosotros los espirituales restauremos con espíritu de mansedumbre y de humildad, considerándote a ti mismo. El problema de todo esto que estoy ministrando y hablando de parte del Señor es que muchas veces nosotros no creemos que somos ese David. ¿Y qué dijo el profeta Isaías, mi hermano? Que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Yo creo que el Eterno no se equivoca. Si lo dejó con vida, por algo es. Si le perdonó, por algo es. Si vino el juicio sobre el resto de Israel, también por algo es. Obviamente, era una situación muy compleja, muy, muy difícil. Como estaba comentando recién que pasó Gigi Ávila, o como muchos hemos atravesado, pero el único camino que nos queda por delante es el perdón. Es el perdón si realmente nosotros queremos llegar a la santa ciudad de Jerusalén. Primera de Crónicas 21:15. Dice, y envió Yahweh el ángel a Jerusalén para destruirla. Estaba tan irritado el Eterno con esta actitud de David y también de Joab y de gran parte de Israel que no se levantó, tal vez porque había una cierta idolatría a David. Y esto vale la pena hablarlo, hermano. Nunca idolatre a ningún rey, a ningún ministro, a ningún pastor. La Escritura dice, puesto los ojos en el autor y consumador de esta salvación tan grande.
Los hermanos que están en el ministerio saben perfectamente bien, y yo lo he enseñado con toda autoridad cuando hablo acerca de la integridad de un ministro. Ellos tienen todo el derecho de chequearme a mí, al pastor Gustavo Ariel Chimele. Y cuando el pastor Gustavo Ariel Chimele está haciendo cualquier barrabasada, usted se puede levantar, se puede ir. Es más, yo le pediría que por favor me exhorte para que yo también me pueda arrepentir. Porque, hermano, el pueblo no tiene por qué comer vidrio como decimos habitualmente. Honramos a los verdaderos siervos del Señor, no hay duda de eso, pero nosotros siempre tenemos que ver que ese rey, ese siervo, ese sacerdote esté caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Como dice Pablo en el libro de los Hechos, tenemos que ser como los hermanos de Berea, tenemos que analizar toda situación. O sea, Pablo había ido a Berea y no es que la gente se estaba idolatrando por Pablo, diciendo, no, el gran apóstol Pablo, no, a ver, Pablo, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Entonces, mi hermano, es muy posible que no se levantaron porque le tenían un cierto temor. Obviamente David era un gran guerrero, en el cólera los podía matar. O tal vez había una idolatría, ellos también habían caído cegados por esa idolatría. La idolatría causa esa ceguera. Sigamos leyendo. Primera Crónicas 21:15. Pero cuando el ángel del Señor estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. La traducción correcta es se dolió. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, cerca, estamos hablando en Jerusalén, ¿verdad? Verso 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Comienzan a humillarse, lo mejor que podemos hacer ante una situación de esta magnitud que nosotros mismos hemos provocado. Y el verso 17 dice, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David estaba muy dolido, muy quebrantado. Él era el principal promotor, el principal responsable de todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Él prefería morir, pero el Eterno, que es perfecto, que pone todo en balanza, determina que él no tiene que morir, que hay consecuencias y que las va a tener que soportar y que las va a tener que atravesar. Y así es la vida, querido hermano. Así es la vida. A veces hay consecuencias donde uno se va, muere tristemente en pecado. Dios no lo permita nunca en nosotros. Otros que mueren igual y se van con el Señor. Y otros que quedan con vida y tienen que seguir adelante y tienen que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Dice 1 Crónicas 21:18, y el ángel del Señor ordenó otra vez, le habla el profeta Gad, que le diga a David que suba y construya un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Siempre hay una salida. Nos estamos acercando a Yom Kippur. De hecho, todos los días tenemos que arrepentirnos delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es la salida al altar del Señor? Ese altar que representa para nosotros hoy en día. Ese altar es el sacrificio de Yeshua, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo si nosotros nos arrepentimos humildemente delante del Señor. ¿Cuál es la salida para poder escapar al juicio de Dios? ¿Cuál es la salida para poder escapar a la ira del Todopoderoso sobre nuestra vida? Humillarnos, como lo tuvo que hacer indefectiblemente el rey David, porque si no lo hacía, yo creo que iban a morir muchas más personas. Pero el Señor sabe hasta dónde apretarnos, hasta dónde llevarnos. Verso 19, entonces David subió conforme a la palabra que le trajo el profeta Gad. Verso 20, y volviéndose Ornán, vio también este personaje que es un israelita, un hombre sencillo, trabajador, también ve al ángel. Él está obviamente enterado de lo que está aconteciendo, hay gente muriendo en Jerusalén. Dice, por lo que se escondieron sus 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante el rey David, obviamente por una señal de respeto. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, que es donde se iba a construir posteriormente el templo, obviamente, del Señor. Dice entonces,
Entonces dijo David a Ornán, verso 22, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y fíjese, verso 23, y Ornán respondió a David, tómala para ti. Hay muchos detalles muy importantes en todo esto que estamos leyendo. Obviamente que David va a comprar, porque siempre es bueno el sacrificio en el buen sentido. Es bueno también sacrificarnos por la causa del Señor. Pero qué interesante este personaje que está dispuesto a darle todo al rey para ayudarle a él y para ayudar a la nación. Y no estoy hablando, aunque acá se pagó de dinero, estoy diciendo, mi querido hermano, estás dispuesto a todo para que la gente conozca al Señor. Estás dispuesto a pedir perdón para liberar a una alma a la cual has hecho daño. Y si tú eres el herido, ¿estás dispuesto a decir, bueno, sí, yo lo perdono? No como en estos días que escuchaba a alguien que dice, no, yo no tengo nada que perdonar, yo soy bueno. Mi querido hermano, cuánta gente engañada, cuánta gente atada a Satanás, cuánta gente que está caminando hacia el mismo infierno. Debemos perdonar y debemos obviamente aceptar también el perdón. Entonces, mi hermano, acá se está construyendo un altar para que cese la ira del Eterno. Y Ornán está dispuesto a darle todo, aunque David le dice, no, yo lo voy a pagar. Entonces, hermano, Yeshua ya pagó todo por nosotros, obviamente. Pero eso no significa que cuando nosotros quebrantamos algunas cosas muy importantes de la ley, tengamos que sacrificar algunas cosas. A veces pueden ser materiales, son las de menos, obviamente. Pero muchas veces vamos a tener que sacrificar nuestra vida. El sacrificio habla de humillación. El sacrificio habla de dejar nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra arrogancia e ir ante el Señor y ante las personas y decir, me equivoqué, pido perdón, por favor, perdónenme. Y deberíamos recibir el perdón de las personas, porque si el Señor nos perdona, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Sigue diciendo entonces el verso 23, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Mire lo que dice el verso 23 al final, dice, yo lo doy todo. Ornán Jebuseo, que no tenía nada que ver con esto, porque él no había pecado, estaba trillando, tenía una familia, y está viendo toda esta escena trágica de gente muriendo. Él dice, yo lo doy todo. Tanto para hablar de esto, hermano, a mí me gusta hablar tanto del llamado, del discipulado, del servicio, de la obra misionera. Yo pregunto, trasladando un poco esta palabra, también en un sentido profético, ¿qué estás haciendo para que la gente conozca al Señor? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás compartiendo la palabra del Señor? Yo lo doy todo para que cese la ira de Dios. Bueno, una vez que lo hemos dado todo, si la gente no lo quiere recibir, hay de ellos. El Señor le dijo a los discípulos, en aquellas ciudades, en aquellos hogares donde no los reciban, sacúdanse el polvo de las sandalias, pero bueno, hemos cumplido por lo menos. Qué bueno, hermanos, que cuando estamos viendo la tragedia por el pecado, nosotros podamos entrar en esa situación, no estar al margen, no limpiarnos las manos, sino entrar en esa situación. A mí me ha acontecido acá, tal vez por las características que el Señor me dio y de este ministerio. Como saben ustedes, yo he tenido 2 etapas en Paraguay. Ya casado con mi esposa, me reencontré con muchas personas que se habían desviado del camino del Señor y habían enfermado muy mal. Y hasta muchos me cuestionaron cuando yo fui a visitar a esas personas, porque orando al Señor, el Señor me daba palabra de exhortación, porque esas personas no estaban bien y la gente como que cuestionaba diciendo, pero Pastor Chimelo, ¿cómo le vas a hablar así a una persona? Pero sabe que esa persona agradeció esa palabra y comenzó a reconciliarse y partió, se fue con el Señor. Lo estás dando todo para que la gente se reconcilie. Estás yendo a los hospitales, estás llegando a tiempo donde hay personas que no conocen al Señor, no conocen el nombre del Señor, o han conocido y están pecando como David. Lo estás dando todo. Verso 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré
por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Obviamente que hay cosas que nos van a costar, más allá de que el sacrificio de Yeshua ya pagó nuestra deuda, pero en un sentido vamos a tener que sacrificarlo, y ese sacrificio es humillarse, es doblegarse. En este caso, si vemos este capítulo, era pagar una suma muy grande. David tuvo que sacar de su fortuna, ya vamos a ver el precio, una fortuna muy grande para comprar ese lugar en Jerusalén, nada más y nada menos. ¿Sabe cuánto vale hoy un terreno en Jerusalén? Millones de dólares. En aquellos días, obviamente, Jerusalén era un lugar también privilegiado. Dice el verso 25, y dio David a Ornán para aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, una fortuna. Pero David no estaba mirando el dinero, David estaba mirando la voluntad del Señor. David estaba obedeciendo, porque él tenía que aprender a obedecer, porque de hecho toda esta situación se da porque él no obedece. Y entonces ahora lo menos que va a hacer es fijarse en 600 siclos de oro. No, si era más también lo daba, con tal de construir el altar donde el Señor quería para que la ira de Dios se terminara. Entonces, hermano, te pida lo que te pida el Señor en esta hora, ¿no lo vas a hacer o querés terminar en el infierno? ¿O querés que las consecuencias por el pecado sigan en tu vida, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, y dale que va? Y lo digo con toda autoridad porque lo veo, querido hermano. Hay personas que continúan muchas veces con la necedad, con la insensatez. Qué bueno, hermano, que a tiempo nosotros podamos arreglar nuestra situación. El profeta acá para nosotros representa, puede ser también que venga un profeta, ¿cómo que no? Pero representa el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra. Te tiene que hablar, te tiene que mostrar, te tiene que despertar, nos tiene que despertar. Yo vengo arreglando mis cuentas también como siervo del Señor. Muchas cosas he superado, pero hay cosas que estoy arreglando también. Quiero ir con el Señor. No hay persona, como dije, eso lo dice Juan, no hay persona que pueda decir, yo no tengo pecado, yo nunca pequé, yo no necesito perdonar a nadie. No, no es así, hermano. Somos pecadores. Qué bueno que seamos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Verso 26, y edificó allí David un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó el nombre del Señor, quien le respondió por fuego. Esto es muy importante lo que estamos leyendo, hermano. ¿Qué significa esto que le respondió por fuego? Significa que el Señor aceptó el holocausto, el sacrificio. Significa que el Señor perdonó a David. Y diga que el tiempo no da, lo vamos a ver la clase siguiente, todavía tenemos un tiempo más para redondear bien esto. Por eso le digo, hermano, las otras personas que quedaron con vida, insisto con esto, lo voy a repetir varias veces, tendrían que haber perdonado a David porque el Señor le respondió con fuego sobre ese altar. No, Pastor Chimeles, no me diga eso. No. Yo no lo voy a perdonar. Tremendo desgraciado el rey David, no. Por culpa de eso. Pero hermano, te estoy diciendo que el Señor le respondió con fuego. ¿Qué vas a hacer? Por eso la semana entrante, si el Señor lo permite, y vamos a ver también el pecado que trajo muchísimas consecuencias del adulterio, y cuando Absalón, sobre todo, se subleva y conspira contra su padre, mucha gente, ya lo vamos a ir leyendo, mucha gente que se quedó con ese sentimiento, con esa falta de perdón, dijo, bueno, esta es la mía. Esta es la mía ahora. El Señor le habrá respondido, el Señor le habrá respondido con fuego. Yo no le voy a responder con otra clase de fuego. Y cuando Absalón conspiró, se vino Aitofel, que era el abuelo de Betsabé. Se vinieron muchos de la casa de Saúl, muchas personas tal vez de este evento que habían perdido a algún ser querido, se unieron a Absalón y dijeron, no, esta es la mía. Pero hermano, ¿cómo nosotros podemos ir en contra de alguien que el Señor perdonó? Y por otro lado, quiero llevarte, ¿no? Porque tenemos que aplastar nuestra soberbia bien.
Yo creo, hermano, que si estuvieras en el lugar de David, y permítame decirle que muchas veces, de alguna u otra manera, estamos en el lugar de David o estamos en el lugar de muchos otros, que estoy seguro que tú quisieras que te perdonaran. Quisieras que te perdonaran. Entonces, hermano, cuando el Señor trae una palabra con una manifestación tan gloriosa como esta, se terminó todo. Se terminó todo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante con el perdón del Señor. Por difícil que sea, ojo, yo sé que estoy enseñando algo que para mí mismo es difícil, pero es palabra del Señor y no lo estoy predicando por gusto, lo estoy predicando, mire, he luchado por el Espíritu del Señor, me dice, vas a predicar esto. El Señor sabrá cómo está obrando del otro lado en la amada audiencia. Yo sé cómo el Señor me está tratando a mí con esta palabra. Entonces, digo, hermano, no podemos volver atrás. No podemos resucitar a los 70.000 muertos, pero sí lo que podemos es que el perdón del Señor sane nuestros corazones y nos permita a todos poder alcanzar la patria celestial. Verso 27, entonces Yahweh habló al ángel y este volvió su espada a la vaina y se terminó ahí. Se terminó la peste. Pero vuelvo a repetir, vamos a ver más adelante, en otros eventos, sobre todo con la conspiración de Absalón, como mucha gente que guardó en su corazón, porque dijo, bueno, seguramente con el rey no me puedo meter porque me van a encarcelar, me van a matar, pero cuando se dé una oportunidad, ahí yo me prendo. Y obviamente vemos en la palabra del Señor que mucha gente no había perdonado a David. Por eso he titulado David un hombre carnal al cual no fue sencillo perdonar. Y comparto esto, que realmente no es fácil a veces perdonar, pero el Señor nos va a dar la gracia. La gracia viene de Él. Un poco más, hermano, quiero completar bien esto. Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, puede buscar en su Biblia. Capítulo 12 en adelante, vamos a ver entonces un poco el Padre nuestro que nos enseñó nuestro amado Mesías, Yeshua, gloria al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 12, la verdad que quisiera poder volcar también sobre el tema del adulterio, pero es muy largo, ¿verdad? Y no vamos a poder terminar a tiempo, entonces yo sé que esta es una palabra poderosa, una palabra suculenta, que la podamos realmente rumiar, comer. Entonces después los voy a dejar con tiempo para que usted siga meditando y pueda arreglar sus cuentas con el Señor. Cada uno de nosotros nos estemos preparando. Como les dije al principio, 2 personas han partido, seres muy queridos para mí, en 12 días. Mucha más gente ha partido en este tiempo. Pero lo que me daba gozo, en medio tal vez de la nostalgia, es saber que ellos estaban preparados. Es saber que ellos pudieron superar todos los obstáculos de la vida. Son personas que conozco, son personas que tuvieron sus dificultades con la familia, con los hermanos. Cuando nos reuníamos, obviamente, uno hablaba, uno descargaba su corazón, pero también efectivamente puedo decirte que son personas que se alinearon con el Señor y son personas que ya están descansando y están esperando la misma resurrección que nosotros también estamos esperando ya para entrar al reino eterno. Y esto es lo importante, hermano. En la vida se van a dar muchas situaciones que vamos a tener que superar. Claro que dentro de esto que estamos enseñando, permítame también decirle, una de las enseñanzas que podemos ver, que hemos leído al principio de 1 Crónicas 21, es que nosotros podamos estar mucho más bajo la cobertura del Señor, porque comienza diciendo 1 Crónicas 21:1, Satanás se levantó contra Israel, incitó la vida de David para hacer este censo y quebrantar la palabra del Señor. Entonces, hermano, obviamente el diablo, como estamos enseñando en todo este seminario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Seamos sabios, no seamos como David en esta instancia, cerrémosle la puerta al enemigo para que mientras que estamos en esta tierra no tengamos que vivir también de tragedia en tragedia. Obviamente algunas situaciones se nos van a dar porque somos inmaduros, porque estamos en una etapa de crecimiento espiritual, pero a medida que pasan los años, hermanos, tenemos que ir cerrando estos derechos legales al enemigo para que no estemos viviendo de tragedia en tragedia, porque nos da gusto también, obviamente.
Pues el Señor no nos ha llamado tampoco a vivir de tragedia en tragedia. El Señor también quiere darnos, mientras que estamos acá en la tierra, vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Dice entonces Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, que podemos parafrasear ahí también, perdónanos nuestras ofensas. Tenemos que decirle al Padre Celestial, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aparte para nosotros, ¿estamos perdonando? ¿Estás perdonando a David que metió la pata grande? ¿Estás perdonando? ¿Estás perdonando el adulterio? Hay que perdonar todo. Después podemos ver si seguimos juntos, no seguimos tan juntos, pero que nuestro corazón no esté cargado de odio, porque el odio y el rencor no pueden entrar al reino eterno del Señor. Yo prefiero, hermano, que nos humillemos ahora y nos sonrojemos ahora y reconozcamos ahora, porque no quiero ser tampoco de esa parte un poco religiosa, hipócrita, ¿verdad? Que nos ponemos una máscara y no, está todo bien, No, yo no te hice mal y vos tampoco me hiciste mal. Resulta que los dos hicimos un desastre, ¿verdad? Y hay gente que quiere vivir con esa máscara, ¿verdad? No quiere reconocer lo que hizo, tampoco quiere reconocer lo que el otro por ahí le hizo. Quiere seguir adelante, ¿verdad? En ese engaño, en esa hipocresía. Y en realidad lo que estamos haciendo es enterrarnos cada vez más en el pantano. Y el Señor nos quiere sacar de ese pantano. Hay mucha gente así en este mundo. Hay mucha gente, como se dice vulgarmente, caretona, de caretas. El diablo se disfraza, dice la Escritura, como ángel de luz y aún sus ministros. Entonces, hermanos, tenemos que, dice acá la Escritura, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego dice el verso 3, si no nos metas en tentación, que fue lo que le sucedió a David, debemos escapar de la tentación. Mas líbranos del mal. El Señor lo quiere hacer, pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y llegamos al verso 14, Mateo 6:14, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Esto es fundamental. Obviamente, claro, si vamos a entrar en el terreno, si usted me pregunta si me gusta lo que me hizo, y te voy a decir claro que no me gusta. ¿Cómo me va a gustar un adulterio? ¿Cómo me va a gustar un asesinato? ¿Cómo me va a gustar, no sé, un mal genio, un mal carácter, una mala contestación? No, no le agrada al Señor y a nosotros tampoco. Pero lo que está diciendo acá la Escritura es que de igual manera debemos perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque si perdonan a los hombres las ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Es la cláusula que ha puesto el Señor para que sí o sí nosotros arreglemos las cuentas. Gloria al Señor. Verso 15, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes las ofensas. Más claro, échele agua, no hace falta ser un gran teólogo para entender lo que estamos leyendo acá. Debemos perdonar. Debemos perdonar. Hay gente que no ha perdonado un adulterio, hay gente que ha sido llevada por la gracia del Señor. El Señor le ha mostrado algunas cosas en el cielo, otras en el infierno. Yo no he podido hacer ese viaje, pero tenemos la palabra del Señor y podemos corroborar que esas experiencias están muy de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Una persona, ¿verdad?, que no perdona un adulterio, por ahí no es el adúltero, pero que no perdona un adulterio, acá se trata de perdonar. Ese es el punto en cuestión. No me venga, porque yo lo hice mucho tiempo y el Señor me ha llamado la atención, obviamente, con su palabra. Nosotros queremos esgrimir, ¿no?, nuestra justicia, porque usted no sabe, Pastor Givera, quién soy yo, lo tan bueno, lo tan justo. Mi querido hermano, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, no sea hallado yo en mi propia justicia de la religión farisaica, sino que sea hallado en la justicia del Señor cuando Él venga. Entonces, hermano, queremos esgrimir nuestra justicia humana, como si en nosotros no hubiera algún pecado. ¿Cuánta gente está cuestionando a fulano, a mengano, como dice la Escritura, saca la viga, ¿no? Gente que cuestiona que esto que yo soy, no soy tan malo, pero está en concubinato. Está en adulterio, está en fornicación, roba, miente, genera peleas, genera contiendas.
Es un calumniador, es un murmurador, chismea, enciende fogatas dentro de la familia, dentro de las congregaciones, trae división. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchísimas cosas, por supuesto. Pero todo esto que estoy mencionando, lo tengo que perdonar, lo tiene que perdonar, me tiene que perdonar, yo le tengo que perdonar. Es así. Porque sin santidad nadie puede entrar al reino del Señor. Por último, en esta clase, Salmo 51, el famoso salmo que escribió David, el arrepentimiento y la plegaria de él pidiendo purificación, en este caso del tema del adulterio, que lo vamos a ver, si el Señor permite, el siguiente jueves. Salmo 51, muy conocido, ¿no? Donde David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero leer por sobre todo el versículo 17, ya que hablamos de sacrificio recién en Primera de Crónicas, ¿no? Que David tuvo que construir un altar y sacrificar holocausto. Acá está hablando más en términos espirituales. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Porque conforme a la ley, obviamente, David tenía que morir apedreado. Adúltero, asesino, mentiroso, ocultó su pecado, adulteró, como ya hemos visto, la soberbia en el censo, quebrantando acá un mandamiento muy importante, muy fundamental con respecto a los levitas. Tendría que haber muerto. Pero acá estoy dando la respuesta por qué él no murió. Porque aún en la ley, en la Torá, esto no es del Nuevo Testamento, aún en la Torá se nos enseña que una persona verdaderamente arrepentida podía ser perdonada. Podía haber ciertas consecuencias, pero podía ser perdonada. El perdón no es un tema que surge solamente en el libro de Mateo. El perdón ya viene, obviamente, desde los días de Noé, desde los días de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Como hoy estaba leyendo, y para la próxima clase, si hay tiempo, lo vamos a ver, en Números, capítulo 5, se habla del espíritu de celo. O sea, cuando un hombre sentía ese espíritu de celo, llevaba al tabernáculo a su mujer, el sacerdote tenía que tomar agua de la fuente de bronce, agua santa, con polvo, con tierra del tabernáculo, y tenía que hacer todo un juramento. ¿Quién tomó esa agua que podía traer maldición? La tomó Yeshua en nuestro lugar por nosotros. ¿Cómo era ese evento del espíritu de celo? ¿Cómo era ese evento de ir al tabernáculo y tomar esa agua con la tierra sagrada del tabernáculo? Y había todo un juramento y la mujer decía, no, yo no pequé. Bueno, entonces la mujer no le iba a pasar nada, no iba a morir. Pero ¿cuál era la señal de que ella estaba ocultando algo? Obviamente al beber eso se le hinchaba el vientre, señal de que allí pasó algo, obviamente, y esa mujer iba a caer en maldición. Pero como estaba estudiando, y es algo muy interesante, hermano, ¿por qué está escrito esto en la ley? Porque la ley es sabia. Porque la ley viene del corazón del Señor. Sabe que en todo esto, que después lo vamos a detallar, que es muy largo, ¿sabe por qué estaba establecida esta ley? Porque en definitiva el Señor nos pone, como quien dice, entre la espada y la pared. O sea, si esa mujer, y no quiero hablar solamente de las mujeres, aunque ahí habla de la mujer, o el hombre, pero en ese caso era la mujer, había pecado antes de ir al tabernáculo y tener que beber ese vaso de agua amarga que podía traer maldición, todavía estaba a tiempo de poder confesar su pecado y salvar su alma. Esto es lo que nos enseñan los rabinos al explicar esa parte de la Torá de la ley. O sea que muchas veces el Señor nos pone entre la espada y la pared para que nosotros podamos confesar. O sea, si la mujer confesaba su pecado antes, no tenía que tomar eso. Puede ser que el marido tenía el derecho a repudiarla, etcétera, etcétera. Pero hermano, qué importante es, como estamos leyendo en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y aún en situaciones como hemos recién mencionado de inmoralidad y otras situaciones muy delicadas,
Yo creo que si realmente pudiera fluir en nuestros corazones el perdón de Dios, muchas situaciones se estarían restaurando totalmente, como de hecho hay muchos testimonios que podemos comentar de matrimonios restaurados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Que el corazón contrito y humillado, y esta era la virtud que tenía David. Podemos hablar toda la noche y toda la semana y todo el mes los errores de David como padre, como esposo, como rey, son muchísimos. Pero ahí se levanta una virtud que conmueve siempre al corazón del Señor y que tiene que conmover también nuestro corazón. Porque si conmueve el corazón de Dios, tiene que conmover también mi corazón. Gloria al Señor. Si una persona viene con un corazón contrito y humillado, por más que me haya traído muchas dificultades, muchos problemas, obviamente le voy a tener que perdonar. Mi amada esposa Cristina está poniendo el perdón, es una ley espiritual, amén, de protección. Qué bien, muchas gracias, amada sierva del Señor, querida esposa. Es una ley de protección para nosotros mismos, para nuestra vida. Es un antídoto contra uno de los peores venenos, que son el rencor y la venganza. Entonces, hermanos, para ir orando en esta noche, usted decide. Como está diciendo acá muy bien nuestra hermana Cristina, usted decide si quiere que el veneno lo mate o quiere ir en busca de un antídoto que ya está. No hay que inventarlo. En ningún lado, ya está el antídoto, es el perdón que nos otorga el Señor. Es la gracia, es la facultad que nos da el Señor. Nosotros por sí mismos, obvio que no lo podemos hacer, porque humanamente no queremos perdonar y no queremos amar. Pero si el Señor está en nosotros, el Dios perdonador está en nosotros, nosotros por medio de Él vamos a perdonar, vamos a poder amar y vamos a poder reconciliarnos y vamos a poder seguir marchando en los propósitos del Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan precioso. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es para instruirnos. Tu palabra nos reprende con amor. Tú no has traído este mensaje porque quieres la destrucción nuestra, por el contrario. Tú quieres la reconciliación. Tú quieres la reconciliación, Señor, entre las familias, entre los hogares, entre los matrimonios, en los hermanos y hermanas. Y tal vez tú me digas en esta hora, como ayer oramos en un lugar, pero pastor, estoy tan atado, estoy tan envenenado, como recién se decía, no puedo perdonar. Comienza a hacerlo por fe. Comienza a decir, aunque no lo sientes, yo perdono. Y cita a esa, yo perdono. Y puedes rogar tú también a la gente que has hecho daño y decir, perdónenme. Y mi querido hermano, nos estamos desatando. Nos estamos libertando de esa cautividad en la cual el enemigo nos quiere tener atrapados. En el nombre poderoso de Yeshua, corre como corrió David al altar del Señor, aleluya, para que se detenga la ira del Eterno sobre este mundo, sobre nuestras vidas. Aleluya, una vez más, hasta que te salga del corazón en esta noche, si fuera posible ya mismo, si no sigue insistiendo, y yo perdono, y yo te perdono, hermano, y yo te perdono, hermana, y yo te perdono, madre, y yo te perdono, padre, y que del otro lado también pueda fluir el perdón del Señor. Qué lindo es recordar el sacrificio del Señor, el Hijo de Dios, pero el Hijo del hombre. Y allí en el madero él dijo, Padre, perdónalos. Imagínense si Yeshua hubiera muerto y hubiera expirado con odio, con insultos, con palabras negativas hacia el pueblo de Israel, hacia ese pueblo que en su gran mayoría le había entregado. Él dijo, no, Padre, perdónalos. Padre, perdónalo. Murió perdonando. Como ya hemos enseñado, con los brazos abiertos, Gomer, consumado es. La palabra Gomer en hebreo obviamente es consumado. Yeshua muriendo por un pueblo que lo entregó, que le escupió, que lo maltrató,
el daño que se le hizo a la persona de Yeshua, nadie en esta tierra lo ha sufrido. Entonces usted no esté con esa justicia propia, porque a diferencia de Yeshua, nosotros sí somos enemigos del Señor. Si este varón justo, que no pecó, sino que cargó toda nuestra maldad, murió con esas palabras en sus labios, diciendo: Padre, perdónalos. Así también tenemos que hacer nosotros, ser imitadores de Yeshua, ser imitadores del Señor. Libérate en esta preciosa noche. Aleluya. Y cada día, si necesitas pedir perdón, hazlo. 70 veces 7 dice la palabra del Señor. Cada día, no solamente ahora que viene el Yom Kippur. Yo creo que el Padre Nuestro nos enseña que hay un Yom Kippur diario. Un día del perdón, las 24 horas del día. Tenemos que estar atentos. Dios quiera que no fallemos tanto. Pero como leía aún en estos días mismo de un artículo de un rabino, que no es mesiánico, pero es un rabino, conoce la palabra, y con mucha certeza dijo, rogando que el año que viene nosotros cometamos menos errores. Y obviamente, ¿por qué habla así? Porque vamos camino a la perfección. Mañana nadie será 100% perfecto. Habrá necesidad seguramente en algunas áreas de volver a perdonar, de volver a ser perdonados. Tenemos que tener nuestro corazón abierto a la palabra del Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca despreciará. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta noche, bendice esta semana, Señor. Señor, que podamos seguir creciendo en tu gracia y en tu misericordia todos los días de nuestra vida. Y todo el pueblo del Señor decimos juntos amén y amén. Queridos hermanos, un gusto poder compartir con ustedes el Shalom, la paz del Señor. Con toda certeza, el jueves nos estamos reencontrando y, como siempre digo, dentro de nuestras posibilidades, si hay algún tiempo extra, se estarán enterando seguramente. La paz del Señor a todos, queridos hermanos. Shalom, shalom.